Los resultados de las más recientes elecciones municipales continúan dando de qué hablar. Conversamos con el director de Data Análisis, José Antonio Gil Yepes, quien nos dijo que para las próximas fechas prácticamente no hay posibilidades de un referendo revocatorio, dadas las condiciones actuales. Sin embargo, considera que los cambios en el país deberán impulsarse a través del diálogo. Bueno, yo creo que como quedaron las cosas con resultados mixtos, eso no significa un revocatorio. ¿Qué pudiera significar ir a un revocatorio? Uno, que se siga profundizando la crisis socioeconómica, con el problema del desabastecimiento, el problema de la inflación, el problema de que la gente tenga miedo de invertir y crear fuentes de trabajo. Y por otro lado, que la oposición tenga una política de acercamiento muy generalizada hacia la gente. Desde el punto de vista principista, el Plan de la Patria tiene dos problemas. En el área económica, que habla de un socialismo colectivista como distante de la propiedad privada, pero resulta que la Constitución respeta y reconoce la propiedad privada y no reconoce un socialismo colectivista. Entonces hay un problema constitucional. Y desde el punto de vista de la sobrevivencia de las alcaldías y las gobernaciones, habría un problema con el Plan de la Patria en la forma como se puede leer, que es que los consejos comunales, las comunas, es decir, en general, las estructuras del poder comunal, del poder popular, estarían orientadas a ir sustituyendo progresivamente en funciones y presupuestos a las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, desde el punto de vista principista, alguien puede decir, entonces yo no voy, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo no creo que esa es la mejor respuesta. Yo creo que la mejor respuesta es una respuesta empírica, es una respuesta práctica. Es decir, y preguntarse al revés, ¿el gobierno puede sustituir a la empresa privada y a la propiedad privada para producir los alimentos, las medicinas, las cosas elementales que necesita la población y que necesita un país de mediano desarrollo como el nuestro? No, no las puede producir. Entonces la empresa privada va a seguir existiendo. Entonces no vale la pena ponerse principista en ese sentido. Además, el gobierno lo que busca con esto es más bien desarrollar otras formas de propiedad y no necesariamente eliminar la propiedad privada. Eso también hay que entenderlo en el Plan de la Patria. Y desde el punto de vista de la descentralización, sí, desde el punto de vista principista, no es constitucional ir quitándole funciones y presupuestos a la alcaldía y gobernaciones para pasársela al otro poder. Pero ¿qué pasa con un alcalde o un gobernador que trabaje con eso, que sea de oposición y que trabaje con esos consejos comunales? ¿Cómo le niega el gobierno presupuesto y funciones a un alcalde y gobernador que muestre un liderazgo trabajando por todo? Los consejos comunales y otras organizaciones voluntarias u otras organizaciones de su localidad que estén afanadas en resolverle el problema a la gente. El gobierno no se va a poder poner a quitarle espacios a esos alcaldes y a esos gobernadores. Entonces yo creo que la respuesta pragmática es meterse allá adentro y empezar a trabajar con la mejor voluntad, no en contra o a favor del gobierno o en contra o a favor de la oposición. Lo que está exigiendo y el mensaje de esta votación es que la gente lo que quiere son soluciones a su problemática cotidiana y que el que se le dé se va a llevar los votos eventualmente en nuevas elecciones. También consultamos para esta edición con un economista que nos habló acerca de las expectativas en materia de precios, crecimiento de la economía y tasas de interés. Todo lo quiere controlar el Estado y de hecho lo está controlando. Dentro de ese contexto ideológico y político, nosotros no podemos esperar ningún tipo de medida que no sea la profundización de eso, más controles, más estrechamiento del margen de los márgenes de vida del venezolano. En otras palabras, si el petróleo continúa donde está, pues un crecimiento pasmado y concentrado en sectores que no le dan ningún beneficio al país y una inflación muy elevada. Vamos a diferenciar, el Banco Central da estimaciones econométricas, las que da trimestralmente. Las estadísticas se dan muy avanzado el año siguiente. Aquí si llegamos a crecer un 1%, hay que hacer una piedra en los dientes. ¿Por qué? Porque lo que movía esta economía, lo que la mueve, siendo una economía socialista, es el comercio, que según Marx es una actividad parasitaria. Entonces, cuando
hemos reducido las importaciones y se está golpeando duramente las redes de comercialización, pues el comercio no moverá esto. Entonces uno ve en las cifras venezolanas cosas tan absurdas como que el sector que más aportó al crecimiento del PIB es las instituciones financieras y los seguros. Eso pasaría en Londres en el siglo XIX, cuando la City era la City, pues, el gran centro financiero del mundo. Venezuela no es eso. Entonces, ahí hay una manipulación de las cifras que es evidente, como es la manipulación hoy en día de la cifra de inflación. Para crecer se necesita energía. Ni la tiene el consumo, ni la tiene la inversión. Entonces, el crecimiento no lo habrá, sino muy magro en el 2013 y no lo habrá en el 2014. La estanflación son variaciones moderadas, pero yo creo que en Venezuela tenemos una inflación alta, una inflación en alimentos cercana al 70%, una inflación elevadísima. Tampoco es que vamos a hablar de hiperinflación porque no es verdad, ¿no? Pero es una inflación muy elevada. Si usted lo que quiere es frenar la liquidez, bueno, usted puede subir las tasas de crédito, etcétera, pero lo que no puede el gobierno subir es la tasa a la cual los bancos le prestan al gobierno. Porque si le prestan, primero la suma que tienen los bancos hoy en día prestada al gobierno es descomunal. Ahora, y si el gobierno la sube, pues le van a subir los gastos al gobierno y va a tener que seguirse financiando dándole vuelta a esa rueda, a esa pirámide. Si los controles de precios sirvieran para algo, la ciencia económica lo hubiese desarrollado como una de las grandes medidas de política económica, pero más bien todo lo contrario, no solamente la ciencia económica liberal, la ciencia económica marxista tuvo que llegar a la conclusión, y ahí están los chinos como ejemplo, de que los controles de precios no sirven para nada, sino todo lo contrario, para producir un efecto inverso al que se persigue. Y hay una visión diferente en cada pensamiento económico, por eso se las traemos a ustedes cada una para que usted saque sus propias conclusiones. Vamos de inmediato a una nueva pausa en El Mundo, Economía y Negocios.